Bienvenidos, bienvenidos con el conjuro de la piedra blanca. La consistencia de la piedra blanca que representa la dureza de la verdad y la blancura de la verdad. Yo juro que todo cuanto digo en este canal y todo cuanto he dicho es la pura verdad. Con este conjuro que les expliqué en mi programa anterior, conjuro viene de jurar con algo en la mano. Así como juran los presidentes de algunos países donde la religión oficial es la religión cristiana no católica, como en el Reino Unido, que es la iglesia anglicana. Cuando los soberanos ingleses del Reino Unido suben al trono, lo hacen con la Biblia en la mano, jurando ante Dios y la Biblia que van a someterse a él y que tienen de autoridad suprema encima de ellos solo a Dios. Los presidentes de Estados Unidos juran con la Biblia en la mano respetar la Constitución. Los jueces en muchos países hacen jurar a los ciudadanos con la Biblia en la mano, decir la verdad y solamente la verdad, aunque algunos dicen jurar la verdad y no la juran, no la dicen, como es el caso de algunos delincuentes comunes de la sociedad, que hay muchos, y el líder, uno de los dirigentes de los testigos de Jehová, del cuerpo gobernante de la Watchtower, Sociedad de Biblias y Tratados, que dirige a los testigos de Jehová, específicamente el señor Geoffrey Jackson, que juró ante el juicio de la Real Comisión Australiana sobre los más de 1,800 casos de menores abusados por más de 1,006 miembros de las congregaciones de Australia con cargos, con privilegios y que fueron encubiertos en esas congregaciones de Australia. Y él dijo desconocer de los casos cuando una niña que presentó la denuncia había escrito al departamento de redacción, el cual tiene a su cargo, escribió carta y la carta no le fue contestada. Y él tiene a su cargo ese departamento. Y también mintió al decir que ellos no son guiados por Espíritu Santo y que ellos no son el vocero de Jehová. Sería muy presuntuoso de mi parte decir eso. Y en las congregaciones y en sus publicaciones dicen que ellos son la organización de Jehová, que para entender la Biblia necesitamos a la organización de Jehová. No podemos nosotros solos entender la Biblia. Entonces necesitamos al esclavo fiel y prudente para guiarnos a entender, porque ellos son los que tienen el Espíritu Santo, son ungidos con Espíritu Santo. Entonces vemos cómo este señor mintió en su conjuro. Y yo, la maldita apóstata nicaragüense, como me dicen los testigos de Jehová amorosos, que en sus asambleas el amor nunca falla. Me acuerdo, esa fue la asamblea de mayo 2019, a la última que asistí, gracias a Dios.
ahí se llamaba esa asamblea, ese nombre, en el Polideportivo Alexis Argüello. Entonces les traigo la siguiente noticia. Para que verifiquen, porque siempre les informo yo los casos, sobre todo de las noticias que dice el señor Davis Plain, que nosotros no les creamos a los periódicos. Bueno, a los testigos de Jehová les dicen eso. Yo ya no soy testigo de Jehová, yo nunca les hice caso. Yo me informé de cuánta fuente a mí me dio la gana, porque los derechos universales dicen que yo soy libre de elegir la información y el libre pensamiento. Y la Biblia dice, si yo soy cristiana y creo en Dios, dice que Dios nos crió con libre albedrío. Esto significa con libertad de decisión. Entonces nadie tiene por qué a mí decirme de dónde debo yo informarme, qué fuentes digitales por audio o forma impresa debo yo obtener información. Y yo se las he expuesto a ustedes. Son testimonios de gente hablando, que dan su nombre, que dan su cara, y no como ciertos testigos de Jehová que utilizan un perfil falso, nombres falsos, correos falsos, porque les temen a sus líderes, sus ancianos. Ellos dicen que no tienen líderes, pero sí tienen. El cuerpo gobernante son sus líderes. Los ancianos son sus líderes. Todo aquel que está a cargo bajo alguna obra que dirige se llama director, dirigente, manager en inglés, jefe o líder. Entonces, lo que cambian son los nombres. Entonces, pero la actividad es la misma. Entonces ellos, los ancianos, también siguen esas directrices que les envía su cuerpo gobernante. Y las víctimas hablan, y hablan ante jueces, no ante nosotros. Y gracias a nuestro Padre Lenguaje C, a su Hijo San Internet, a los ángeles, a Santa Tecnología y a San Google, a los ángeles las herramientas y aplicaciones que nos permiten buscar la información que queramos. Yo les he presentado periódicos digitales que les brindan la información, fotos de las víctimas, vídeos de las mismas, para que ustedes estén informados y no digan que yo les he dicho mentiras. Los pobres testigos de Jehová no saben lo que pasa en el mundo allá afuera, porque ellos les dicen, no vean, no lean, no oigan nada de lo que el alimento espiritual del esclavo fiel y prudente les prepara. Por eso no saben nada de estas cosas, no saben hacia dónde va a parar su dinero. Por eso puse mi renuncia cuando me di cuenta, bueno, ya de muchas barbaridades de sus doctrinas, y él acabó, se fue, que no ponían sus denuncias en el departamento de prensa y en los asuntos legales, y yo ya no aguantaba más ver lo desvergonzado de pide dinero y nada de ayuda. En estos tiempos tan críticos, difíciles de manejar, donde nos viven diciendo que el mundo es un caos, se desmorona. Miren los misiles que tiró Kim Jong-un. Mire, ahorita deben de estar anunciando otro fin de mundo, porque
Estados Unidos está navegando por el estrecho de Taiwán, que tiene polémicas territoriales con China continental. Ya deben de estar diciendo, se va a desatar una guerra y viene Armagedón con esa política de miedo. Pero le vamos a entrar al chanclazo, como dijo Cantinflas. Leamos esta noticia, fue publicada el día de ayer, 24 de octubre de 2021 a las 5 de la mañana. Noticia fresca, como la leche y el pan que muchos beben cada día, o el café. Aquí me acerco para que vean el enlace. Miren en inglés, thenewstribune.com. Las noticias de la tribuna. Un noticiero local, está el número del artículo y está la joven que denuncia. Y un testigo de Jehová amoroso me preguntó en mi programa del domingo que por qué tanto odio a los testigos de Jehová. Y entonces voy a hablar de eso, que mi activismo no promueve odio a los testigos de Jehová. Condenamos a sus líderes y las prácticas que dirigen las congregaciones en manos de los ancianos para que ellos las ejecuten. Eso es lo que condenamos, pero el testigo de Jehová sencillo, simple, genuino, que cree sinceramente que lo que le están diciendo es verdad y que no ha descubierto que es una manipulación a su mente, control de su mente, libertad de sus derechos humanos concedidos por el sistema inicuo de Satanás y también por Dios. Él no está consciente de eso que le sucede, como tampoco está consciente del dinero que le sacan de sus bolsillos. Cuando uno toma conciencia de eso y se da cuenta que su bolsillo va a parar al pago de indemnizaciones millonarias por la política de la expulsión que incita al odio, abandonar a los hijos, echarlos a la calle, no hablarles a sus padres, no hablarles a los hijos, no hablarles a ancianos, como el caso de la señora Delicia Cortesini, Elga Freire, mujeres ancianas de la tercera edad, aisladas, solas de sus familias, porque así les dice el cuerpo gobernante que deben actuar. Entonces esas prácticas denunciamos porque nos damos cuenta de que eso es una violación flagrante a las leyes humanas que la Biblia dice que debemos respetar, escritas en Romanos 13 del 1 al 10, y que nuestro querido cuerpo gobernante dice cumplir, pero que ya sabemos que lo hace única y exclusivamente cuando le conviene, como ha sido el caso que les presenté de las vacunas, donde el alcalde de Nueva York está dando premios millonarios para vacunar a la gente. Y todo Betel ya estaba vacunado casi, como el 99%, y por acá, y les iban a dar como $5,000 que no va a llegar a las manos de los esclavos que trabajan gratuitamente en Betel, casa de Dios. Significa según en la lengua hebrea. Eso es lo que denunciamos nosotros. Pero hay testigos de Jehová allí en las congregaciones que son malos, sí, porque somos humanos todos, nos gusta hacer el mal, nacemos con esos genes del bien y del mal. En unos les saltan más los genes de la maldad y en otros más los genes del bien. En otros hay un equilibrio, en otros no. Y les voy a presentar por eso unos casos de gente que denuncia. Pero vamos a comenzar primero con el caso de la joven
que se atrevió a denunciar. Vamos a compartir la pantalla, siempre diciendo la verdad, aunque duela. Ya, gracias a San Google, a la tecnología del cachudo, porque la tecnología no la hicieron los testigos de Jehová, que es la organización de Jehová, y ya sabemos que solo existen dos organizaciones, la de Jehová y la del cachudo. Entonces la tecnología pertenece a la del cachudo. Vamos a leer la noticia del cachudo, que en la tecnología del cachudo. Qué paradójico. En la tecnología del cachudo conocemos la verdad, y en la organización de Jehová no nos dejan saber la verdad por completo. Demanda por abuso. Vean el sitio, aquí se los presento, para que no digan, esta maldita apóstata nos está haciendo ver el sol de noche. Aquí está, para que vean. Demanda por abuso sexual presentada contra la Congregación de Testigos de Jehová del Condado de Pierce por Alexis Krell, 24 de octubre del 2021. Aquí sale un vídeo cómo utilizar la edición electrónica de este diario digital. Una sobreviviente de abuso sexual infantil por parte de un miembro de una congregación de testigos de Jehová en el condado de Pierce demandó recientemente a la organización. ¿Cuál es la organización? La organización de Jehová, Watchtower Corporation. Corporation es Watchtower Bible and Tract Society Incorporation. La sociedad Watchtower de Biblias y Tratados. Sigamos con la noticia. Moria Hogue, de 24 años, presentó su demanda el mes pasado. Estamos en octubre, esta noticia es del 24 de octubre a las 5 de la mañana del día de ayer. Presentó su demanda el mes pasado, o sea, en septiembre, en el Tribunal Superior del Condado de Pierce contra la Congregación de los Testigos de Jehová de Milton. Dice que su abusador era un publicador bautizado que usó su cargo para perpetrar el abuso y que la iglesia tenía información sobre acusaciones similares hechas contra él por otra congregación. Más tarde fue acusado y sentenciado en la Corte Superior del Condado de King por abusar de Hughes y otra niña. Los depredadores sexuales no se corrigen, ni que los echen a la cárcel porque salen y siguen cometiendo lo mismo. Ellos tienen conocimiento de que ese hombre tiene delitos, tiene genes perversos, y lo mantienen dentro de la organización de Jehová, poniendo en riesgo a los niños, a la comunidad religiosa y poniendo en riesgo a la comunidad donde vive el delincuente. Y miren, lo encubren. Todas las noticias que les he presentado tienen la misma conducta de los líderes, los ancianos de la congregación. Ahora, cuando aquí se habla de iglesia, es lo mismo, porque viene del hebreo, del latín y del griego. Las traducciones bíblicas, las originales fueron hebreo y el griego. Eclesia es lo mismo que congregación y que iglesia. Y congregación, congregar, personas reunidas. De ahí viene la palabra eclesiastés, porque el rey Salomón congregaba al pueblo y empezaba a dar sus discursos, sus proverbios.
ya había muchos más delitos de él. Mire, y la congregación tenía información, siempre los encubrimientos, entre comillas, de lo que habla la joven. La congregación de testigos de Jehová de Milton sabía o debería haber sabido que él representaba una amenaza de daño previsible para Moria Hooks, pero no tomó medidas razonables para proteger a Moria Hooks de ese daño, dice la demandada. También nombra a otras organizaciones como parte de la jerarquía de la iglesia, la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová y el cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová. Quería crear conciencia sobre el hecho de que esto es una realidad. Digo, a The News Tribune, ay, no sé cómo se pronuncia, la semana pasada. Y aunque es una realidad desgarradora en la organización, nunca podremos asegurarnos de que este tipo de cosas no vuelva a suceder a otras personas, a menos que llevemos esa conciencia hacia adelante. Nadie respondió a una solicitud de comentarios de New Tribune, que New Tribune se envió a la oficina del asesor general de la iglesia. Otro patrón de conducta que se repite. ¿Por qué? Porque la instrucción del cuerpo gobernante es no respondan. Continúo. La demanda de da este relato de lo sucedido. Elías Rodríguez, hasta un nombre bíblico tenía el perverso, significa que fue educado dentro de la congregación. Eliud Rodríguez abusó de Hughes de 2012 a 2014, cuando él era un adulto y ella tenía entre 14 y 16 años, una menor de edad. Su posición en la iglesia le dio acceso a Hughes y le permitió congraciarse con su familia, dice la demanda. Es lo que les he dicho, como ellos son los que ejercen privilegios. Privilegios se le llama tener cargos, ser siervo ministerial que anda ahí pasando los micrófonos para que la gente conteste las preguntas sesgadas, o sea, ya prefabricadas, en su libro prefabricado ya, con el tema prefabricado, con el párrafo que van a tratar, con las preguntas que van a responder, que ya están dichas en el párrafo. Y eso se le llama dar comentarios, al que levanta la mano y le dan comentario. Y si uno es fulanito de tal, le dan comentario. Pero si es don nadie, ahí lo dejan por último. O nunca se los dan. Entonces ella se siente, la familia se siente, ay, el que más comentarios da, a ese le dicen, es muy espiritual. Entonces, a los que tienen privilegios y dan bastantes comentarios, a ese le tienen una gran confianza y les confían a sus hijos. Si ni en la familia hay que confiar, porque ya vimos casos, miren, de ancianos, con cargos de ancianos y cómo violaba a la niña con la patada que le metía en la nuca y la dejaba mal muerta y la violaba. Sigo con el oprobio de la noticia. Su posición en la iglesia le dio acceso a Hughes y le permitió congraciarse con su familia, dice la demandada. Rodríguez abusó del demandante en múltiples ocasiones, incluso durante y después de eventos de la iglesia como el servicio del campo. ¿Qué es el servicio del campo? Cuando uno anda aplanando las calles, predicando. O ahora pues que ellos están recluidos en sus casas, porque solo ellos están ahí confinados por orden del cuerpo gobernante. Aunque en muchos países ya no está el quédate en casa, no hay cuarentena, ellos están ahí en sus casas. Aquí está sucediendo aquí en Nicaragua.
Aquí no hay cuarentena implementada, nunca se implementada, pero a ellos sí se les dio la instrucción. Salían a trabajar lo que por necesidad. Sabía que la organización no les iba a dar ni un peso y ellos iban a trabajar, porque aquí el 60% de la economía descansa sobre los negocios informales. Entonces, ahora le hacen las reuniones de manera virtual. Ellos predican por teléfono y cuando van a hacer alguna gestión, porque hay que comer, ellos aprovechan y hacen cartas y las entregan, las dejan allí en algún lugar, en una farmacia, en un supermercado, cartas que nadie lee. Rodríguez abusó continuó con la noticia, perdón, pero es para que entiendan un servicio del campo, qué cosa es. Rodríguez abusó del demandante en múltiples ocasiones, o sea, Eliud Rodríguez, incluso durante y después de eventos de la iglesia como el servicio del campo, el estudio de la Biblia y las reuniones sociales de la congregación, que son reuniones para estudiar la atalaya, escuchar el discurso bíblico, es una de ellas, y la otra es una reunión en la que a uno lo preparan para ser un excelente predicador, un excelente maestro para dar estudios bíblicos, o sea, para captar a otra persona mediante sus libros que ellos ya le dan a uno para las personas que va a atraer a la organización de Jehová. Continúo. Antes de que Rodríguez maltratara al demandante, la congregación acusada recibió una carta de otra congregación que indicaba que había participado en actos similares de abuso sexual con 4 niñas de esa congregación antes de llegar a la congregación acusada. Devin Story, uno de los abogados que representa a Hughes, dijo que hay un historial de abuso en la organización que se remonta a los años 90. No estaban tomando ninguna medida para tratar de prevenir el tipo de cosas que sucedieron aquí con nuestro cliente, dijo Story. Su bufete de abogados ha manejado demandas similares en todo el país, dijo. Está absolutamente generalizado de arriba a abajo en toda la organización, dijo Hughes. Y lo vamos a creer porque yo les leí en otros de mis programas el libro Pastoreo en el Rebaño, donde sale el procedimiento ante estos casos. Llega la denuncia, llaman a la sucursal de los testigos de Jehová para que les digan cómo actuar. No, las madres o las personas tienen que ir a la policía. Porque ahí no van a hacer nada. Ahí le dicen, cállese, órele a Jehová, perdone al pecador, pase por alto la injusticia. El pecador perverso, con piel de oveja, pero es una hiena, porque yo no puedo compararla con un león. El león es el rey de la selva. Entonces, él muestra cara de arrepentimiento y ahí lo dejan en la congregación con una amenaza, con un paraíso espiritual de niños a quienes abusar, un paraíso de menores a quienes abusar. La congregación todita no se va a enterar. La policía no se va a enterar. Los ancianos amorosos no te van a denunciar. Salí de la secta, no aguantaba más tantos cambios de doctrina, tanta falsedad. Salí de la secta, no aguantaba más con tantos cambios de doctrina. Lo que iba yo a quedar. Sigamos con la noticia. Esto es generalizado ya este proceso. También dijo, tengo la esperanza de que puedan cambiar. Mi esperanza genuina es sacar la verdad a la luz.
Miren la nobleza de la joven. Y después ellos dicen que son datos inventados, que es para sacarle dinero a la congregación, para manchar el nombre de Jehová. Eso es lo que dicen cuando uno les habla de estos casos. En primer lugar, que es mentira y que es para ganar, sacarle dinero. Stephen Leitch, otro abogado que representa a Hughes, tiene a 2 abogados, dijo que la organización la culpó por lo que sucedió en lugar de señalar con el dedo de responsabilidad al perpetrador aquí. Es lo que les digo, a la víctima la revictimizan, la hacen culpable y al verdadero culpable no le hicieron nada. Rodríguez se declaró culpable de 3 cargos de violación infantil en 3er grado en el Tribunal Superior del Condado de King y fue sentenciado a 5 años de prisión en 2019 por su abuso de Hughes y otra niña, informó NBC News, que aquí está el enlace de la otra noticia. Tenía 32 años cuando fue sentenciado. Depredador sexual, más de un caso. Somos más, miren, aquí el hombre acepta y los ancianos la culparon a ella. ¿Quién está diciendo la verdad? La maldita apóstata, el maldito periódico mentiroso que está creado con el objetivo de dañar la reputación intachable de la organización de Jehová, como dijo Davis Play. Somos más que nuestros días difíciles y definitivamente más fuertes que nuestras circunstancias, dijo Hughes. Por supuesto que incluso ahora hay días absolutamente duros, pero seguiré avanzando porque absolutamente merecemos justicia y tengo hambre de justicia y no me detendré hasta que mi apetito esté lleno. Muy valiente esta joven, así como nosotros tenemos deseos de justicia. Por eso vamos a crear leyes que nos protejan de esos abusadores. Alexis Creel, y es la abogado. Alexis Creel cubre casos judiciales locales, estatales y federales que afectan al condado de Pierre. Comenzó a cubrir tribunales en 2016. Antes de eso, escribió sobre delitos y noticias de última hora durante casi 4 años como reportera nocturna de The News Tribune. O sea, este periódico. Vean, aquí aparecen los comentarios de estas personas. Miren, los testigos de Jehová de Australia protegieron a más de 1000 miembros acusados de abuso sexual. Para el señor que dice de que nosotros los odiamos. Este señor escribió a Ashram Kaf, no sé qué tiene. Yo tengo hecho 150,000, realmente, ¿qué cosa es? Entregables en un día, que es mi ideal de entrega en mi vida, y mi jefe tiene un gran grado de contenido en CNN. Bueno, parece que esto no está relacionado con la noticia, solamente este caso. Y ahí está ese enlace, que sería muy bueno. Lo que puso el Washington Post sobre el caso de los testigos de Jehová en Australia, los casos de los niños. Vamos a abrir, pero no los voy a leer ahorita. Está interesante el enlace. Voy a abrir el New porque me va a servir para otro programa. Donde vamos a leer más noticias similares sobre ese depredador sexual. Ahora bien, con el señor que me
hizo la pregunta, se los voy a compartir. Vean, yo les he dicho que nuestra lucha, como dije al principio, por eso hice mi juramento con esta piedra. Las piedras son duras, son símbolo de fortaleza. Muy difícil que una piedra se quiebre, se parta, y es blanca como la verdad, que debe ser blanca, sin mancha. La uso como un símbolo de que así debe ser la verdad, fuerte y blanca, sin mancha, sin miedo también. La fortaleza es sin miedo. Mire lo que me escribió cuando yo hice mi video sobre la renuncia. Dice, ¿cuánto Ramón Chico hace 6 meses? No sé si fue hace 6 meses, en febrero lo puse, estamos en octubre, noviembre, ¿cómo es? Septiembre, agosto, julio, junio, mayo, abril. Esto fue de abril. Si fue al video de mi renuncia. ¿Cuánto odio y resentimiento? Fíjense que a todos los que nos vamos, dicen que nosotros nos vamos de ahí resentidos porque no se nos dio algo que nosotros pedimos. Y yo, considerada ahí en esta organización como una persona que tenía poder adquisitivo comparado con el resto de personas de escasos recursos, ¿qué les iba a pedir? Más bien, cuando me enteré de todas estas barbaridades, yo dejé de dar un centavo para eso. Solo una última que había hecho de un compromiso, y me dedicaba a darle a las personas más vulnerables, en necesidades. Con esas personas me mostraron estima, ahora no me hablan. Así es esto, así son ellos. Oiga lo que dice esto. Lo voy a hacer en grande para que la lean mejor. Oye, ¿qué es lo que hice? ¿Cuánto odio y cuánto resentimiento en contra de los testigos de Jehová? Que ni ortografía ni gramática, porque no le pone coma ni punto ni nada, y tengo que adivinar qué es lo que me quiso decir el hombre Ramón Chico. Un perfil falso debe ser. No es valiente como nosotros que damos la cara. Cuánto odio y cuánto se escribe con tilde en la A, y en signo de admiración. Cuánto odio y cuánto resentimiento en contra de los testigos de Jehová. Y ahí debería terminar la admiración y debería comenzar con una P en mayúscula, porque todas las oraciones comienzan con mayúscula. Todo el mundo los aborrece. En vez de decir todo el mundo nos aborrece, refiriéndose a los testigos de Jehová. Y esta señora apenas puede hablar de tanto aborrecimiento. Cuidado con oponerse a Jehová, pobre señora. En primer lugar, juzgándome, porque cuando me hicieron mi renuncia, todavía no hablaba bien. Es mejor de lo que hablo ahora, todavía no hablaba bien, no se me entendía. Juzgando sin saber. Entonces yo le puse, le contesté, a Jehová no le tengo miedo, a las malas personas sí. Que recibí hace 2 horas del día de ayer, después de mi video del domingo, Ruth, ¿por qué tanto odio a los testigos? Y yo estaba hablando de odio. Cuando he hablado de aquí, he vertido odio sobre los testigos de Jehová.
He denunciado sus prácticas, su política de expulsión, de incitación al odio y las denuncias que hay, los pagos millonarios que salen de la bolsa de los testigos de Jehová y los que salieron de mi bolsa porque allí iba a parar ese dinero. Yo les respondo, Señor Jesús Mantilla, no ponga en mí palabras que no han salido de mi boca, ni están en mi mente, ni mi corazón. Mi corazón no tiene cabida para el odio. Muy al contrario, dentro de la organización verdadera, la única que Jehová Dios aprueba, a la que pertenecen los únicos que hacen la voluntad de Dios, se lo puse entre comillas, me enseñaron con tanta repetición a odiar a todo aquello, persona u organización que no sea testigo de Jehová. Que toda aquella persona que no pertenece a la organización de Jehová, pertenece a la organización de Satanás. Pues solo existen dos organizaciones, como yo se los leí en uno de mis programas anteriores, que allí está plasmado en el sitio de los testigos de Jehová, jw.org, se los leí del sitio. La Biblia no habla de ninguna organización. Eso aprendí. Me enseñaron a odiar a mi familia por no ser TJ. Y ahora que dejé a la organización, no a nuestro Padre Celestial ni a mi Señor Jesucristo, los TJ, o sea, los testigos de Jehová, no me hablan, me difaman como que cometí un delito de abuso infantil encubierto por los ancianos de congregaciones. Me odian. Ironía, paradójico. Y aquí le puse con otro párrafo más corto, porque a veces uno ve párrafos largos y no tengo tiempo para leer tanto. Ustedes se hacen las víctimas porque les ocultan información. Busquen en internet sobre la Real Comisión de Australia y quedará espantado sobre los más de 1,800 niños abusados por testigos de Jehová. Y los casos no fueron denunciados a la policía. Fueron encubiertos por los ancianos. Canadá, $60 millones. Kansas County, más de $28 millones en indemnizaciones que salen del bolsillo de los pobres y sencillos TJ. Investigar su religión no es malo, es un derecho. Me faltó ponerle el enlace a mi renuncia. Y a todo el que me trate así, eso es lo que voy a hacer para que no me juzgue y sepa lo que sucedió. Y ahí dejamos a ese señor cochino. Vamos a compartir la pantalla con este otro caso que les preparé para estos señores que nos juzgan mal. Este es de un periódico en Argentina donde se sale exponiendo un caso. Mire, ¿qué pasó? Polémica con sobrevivientes de los testigos de Jehová. Es de 14 minutos y ahí termina el programa. No soy solo yo quien habla de eso. Somos muchos activistas que estamos inundando las redes con toda esta información que ha llegado gracias a la tecnología del cachudo.
de otro por ser testigo de Jehová. Aquí hay desertores de los testigos de Jehová. Nos acompañan Jessica y Orlando, que están con nosotros en el living. Vamos a ver este informe. ¿Quiénes son? ¿De qué se trata? ¿Qué es ser testigo de Jehová? ¿En qué creen? ¿Cuáles son sus convicciones? Entre otras, la que saltó a la luz con este tema de no querer aceptar sangre de otra persona por un tema de salud, creyendo religiosamente que esto los hace menos puros. Vamos al informe. Su nombre completo es Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová, pero todos los conocen como Testigos de Jehová. Son una organización religiosa con sedes en muchos países. Dicen seguir las enseñanzas de la Biblia rigurosamente, llamando Jehová a Dios, y se identifican como seguidores de un único líder, Jesucristo. Mucha gente los conoce por ir casa por casa predicando, una acción que repiten en todo el mundo. Se definen por su estricta neutralidad en asuntos políticos y militares. Por ejemplo, se niegan a hacer el servicio militar, algo que les trajo problemas en muchos lugares. Esta organización, que nació en Estados Unidos, fundada por estudiosos de la Biblia, no cree en la inmortalidad del alma ni en el infierno. Pero una de sus creencias más polémicas tiene que ver con su rechazo a las transfusiones de sangre. Ese rechazo tuvo momentos de dramatismo últimamente, luego de que Pablo Albarracini recibiera 5 disparos por parte de delincuentes en un intento de robo. Pablo quedó en coma y necesitaba una transfusión con urgencia, pero 5 años atrás firmó un papel en el que renunciaba a la posibilidad de recibir sangre. Comenzó entonces una pelea entre su padre, que autorizaba el tratamiento, y su esposa, que lo rechazó. Ahora Pablo se despertó milagrosamente y podrá decidir qué es lo que hace, si sigue el mandato de la religión o el de su propia humanidad, que le exige mantenerse con vida. Bueno, hasta aquí el informe, nos acompaña Jessica de Pez y Orlando Gómez, bienvenidos a los dos. Como decía Leo, en algún momento fueron testigos de Jehová y decidieron dejar de serlo. Les dije desertores con cariño, como para que se entienda que ya no son más testigos de Jehová. Jessica, ¿esta vez es así? ¿Durante cuánto tiempo practicaste la religión? O sea, fuiste testigo de Jehová. Yo durante toda mi vida, porque bueno, de hecho me crié con mis abuelos y estuve dentro de esta organización hasta prácticamente hace 4 años más o menos, un poquito ¿Qué edad más. tenés, Jessica? Quiero que pongan atención en cómo corrige el periodista a la mujer. Ya no son testigos de Jehová, desertores con cariño. ¿Y cómo nos trata la organización de Jehová? Apóstatas. Y malditos apóstatas, resentidos. Y vean el sistema inicuo de Satanás, le dice desertores con cariño. Vean la diferencia de trato. Continuemos. 24. Hasta los 20. Hasta los 20. ¿Y qué te sí. hizo cambiar de decisión? Y buscar información, o sea, buscar información y tratar de darme cuenta en qué lugar estaba, o sea, tratar de comparar y tratar de razonar por uno mismo. O sea, cuando me di cuenta que esto era una secta y no una religión, ahí fue cuando decidí darme cuenta de que tenía que tomar otro rumbo y elegir otras cosas. ¿Vos tenés una hermana que todavía está ahí? ¿Sos vos? ¿O No. otro caso de una hermana que todavía sigue estando? No, yo tengo tíos, primos. ¿Y en tu familia hubo cierta incomodidad por esta decisión? Mira, cuando yo decidí alejarme, mis abuelos ya habían fallecido los dos, así que... O sea que eso también a lo mejor fue una razón que te dio ánimo. Claro, ¿no? en realidad cuando yo elijo, o sea, retomar todo esto bien en serio, porque era chica y no lo tomaba muy en serio, fue justamente después de la muerte de mi abuelo y que nació mi nene. Entonces como que después de ese momento dije, bueno, voy a encararlo de una forma más seria, y cuando empecé a investigar por mis propios medios me di cuenta de que había cosas que no cerraban y cosas que no... Por ejemplo... Y por ejemplo, una secta se identifica por muchísimas razones. Yo acá anoté 6 y que son las que me gustaría realmente exponer para que esto se tendría que tener en cuenta en las organizaciones que inscriben a las sectas o que eligen si son sectas, religiones y también o puede servir para la ley, Exactamente. que está trabajando. Exactamente. ¿Cuáles son las 6 que anotaste? Una de las razones para identificar una secta es que ellos creen que la doctrina es la realidad. No hay lugar para otra cosa que no sea la doctrina. Si vos no crees la doctrina es porque la falla es tuya. Claro. O sea, el problema es tu falta de fe. Y esto ocurre, y esto ocurre. Para ellos, un día diario en la vida de un testigo de Jehová es el diablo va a estar probando su fe y ellos tienen que estar probando, o sea, que
obedecen a Dios. Y realmente es una paranoia constante, en la que ellos tienen que estar probando si son fieles o no. Podemos dejar algunas para después. Sí. Aquí Orlando, para continuar, si quiere, trajo. Esta sería la Biblia de los testigos de Jehová, traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. A ver, editada por la... Podemos decir, si podés, del desafío. ¿Qué diferencia concreta hay entre esto y la Biblia católica? Sí, tiene sobre todo Cristiana. diferencias en adverbios. O sea, ¿estamos hablando del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Especialmente el Nuevo Testamento. También lo que es... O sea, una vez que Jesús ha nacido. Claro, no tanto el antiguo, las escrituras hebreas, las Sí. escrituras griegas. Casualmente, con los relatos de la historia de Jesús y sus apóstoles. Adverbios, ¿Cuál sería el sustantivos, fundamento de un testigo cambio de de Jehová? palabra. ¿En qué ¿Cómo? cree? ¿Cree en Jesús? Creen sobre todo en Jehová Dios. Ellos son arrianos, no creen que Jesús y Dios son la misma persona, creen que Jesús es el Hijo de Dios y Dios es Jehová. El Dios, sobre todo Entonces, Jehová es el ellos Dios de los hebreos. no creen en Jesús, por eso no son cristianos, creen en el Dios, Claro, en el papá, creen que en el es su papá hijo. Dios de Jesús. No hay que adorar a Jesús, hay que adorar a a Dios. Jehová. A Jehová. Y Jehová es Dios. ¿Y creen en la virginidad de la Virgen? No creen No, en una virgen. no creen en los No, santos tampoco. para nada. Y está bien lo que dijimos con el tema de la transfusión de sangre, que consideran que recibir sangre de otra persona es un acto impuro, de impureza. Ellos cosa así. creen eso, pero la Biblia no dice, No habla no específicamente. prohíbe tampoco la transfusión de sangre. En la Biblia habla de una provisión de alimento. Y también cuando ellos citan Hechos 15:20, no está diciendo, dice que se abstengan de sangre. Ellos se basan en Hechos 15:20, que es un inciso, es un un texto inciso, de la inciso. Biblia, es una, De esta Un versículo. Biblia. Un versículo. un versículo de la Biblia, donde dice que les pido que el apóstol Pablo les pide Sí. a los cristianos de 3 congregaciones, se pueden anotar, los testigos de Jehová, Hechos 15:23, dice que solamente le pide a Siria, Cilicia y Antioquía que se abstengan de sangre, porque los judíos estaban, aún los judíos que se hacían cristianos, aún obedecían la ley de Moisés, y esto podía traer desavenencias y conflictos entre estas congregaciones Claro. o iglesias, O sea, y que los esto judíos fue trata de una solicitud, claro, de aquella no época. fue Sí, no, una Me prohibición. imagino que habla más de conflictos bélicos más que la transfusión de sangre, porque en ese momento, doctor, Sí, o de no tener la sangre de esos, aquellos a los que le tenían Y hablaba bronca. de que no consuman de ingestión, Claro. que es Claro. totalmente Beber la sangre distinto del que otro. una transfusión. Claro, ¿cierto? claro. y vos durante cuánto tiempo fuiste testigo de Yo Jehová y fui- por qué desististe de Yo, serlo? bueno, empecé a los 14 años cuando Sí. entré con mi mamá y mi papá, y me fui a los 21 por una decepción económica o desavenencias económicas donde me estafaron. Porque, ¿Quiénes? ¿Ellos mismos? Sí, económicamente. Que era una institución donde ibas a... No, mi mamá, fuimos captados con mi mamá. Me Sí. cuesta contar porque falleció mi hermano y mi papá. Este es mi punto débil, ¿no es cierto? Cuando tenía 14 años y Y entonces entró con mi tu, papá. con tu mamá entraste. Entré con mi mamá. Mi papá también un tiempo Sí. estuvo, porque después falleció, a los meses falleció mi papá. Y ahí, con esa situación que tuvimos, con esa vulnerabilidad psicológica, Se aprovecharon de esa aprovecharon vulnerabilidad. de esa vulnerabilidad porque mi papá había dejado un taller y la captaron a mi mamá para que hagan Y vos eras más salón. chico y te diste Yo cuenta. no 7 entendía años. nada porque tenía Y 14 te diste años. cuenta 7 años después, ya más 7 grande. años después, porque ese era un inmueble en sucesión, yo también era el propietario. Y lo perdiste tu casa. A los 20, claro, me vinieron a pedir a mí que ponga a la donación. Y yo digo, pero ¿cómo me van a pedir a mí ahora? Ellos habían invertido dinero en esa Ellos te propiedad. pedían la casa. Me pedían la Escritura. propiedad. Es un tema largo porque también había otra propiedad adelante, habían destruido, fueron O sea, dos que básicamente te propiedades. estafaron. Me Te estafaron. estafaron en lo moral. Claro, te estafaron. claro, porque confié en ellos de palabra, puse ese inmueble a favor de ellos, a cambio ¿Y de, a favor de quién? Perdóname, técnicamente. de la ¿Quiénes sociedad. son ellos? ¿Quiénes son ellos? Esta donación de sangre no, pero de dinero sí, Bueno, ¿y a quién le donaste el dinero? ¿A quién? Técnicamente. Hice un arreglo, pero con un convenio que ellos me pidieron no hacerlo bajo escribano. ¿Entendés? ¿Pero a quién fue? Pero ¿A a la sociedad, una persona física, Sí, una no, sociedad? es una sociedad sin fines de lucro. Sí. Escribano en Argentina se les dice a los abogados o notarios públicos, a los que hacen escrituras, leyes y esas cosas. Escribano. Llamada Sociedad Watchtower, The Bible and Tract
Estados Unidos, que estaba en Brooklyn, ahora creo que se fueron, ahora tienen muchos scratches en internet porque ha Y si saltado. vos tuvieras que dar el nombre de una persona que conozcas. No, porque son un grupito, como una sociedad, en realidad es una sociedad Aquí anónima. en Buenos Aires, en Capital Federal. No, esto es en Estados Unidos. Estados Unidos Esto es fue una todo esto. gran imperio. No, pero lo tuyo. Lo mío sí es acá en Avellaneda. Por eso, Avellaneda O sea, en fue- Avellaneda vos fuiste a un lugar y firmaste que vos cedías la Sí, parte que esto te fue correspondía a hace vos. muchos años. No es que estoy ya, muchos dicen, está saliendo a cámara porque sos un resentido. No, yo ya lo pasé, pues la pérdida material no fue mi gran. Qué casualidad. Le dicen que se salió porque es un resentido y me escribió el Señor lo que les mostré, que soy una resentida. Dicen lo mismo, es el mismo guión. ¿Por qué? Porque eso les dice el cuerpo gobernante en sus discursos. Y eso es lo que yo escuchaba cuando alguien era expulsado y ya no volvía. Decían que él es un resentido. Así. Gran dolor, fue el que jueguen con nuestro, Igual con nuestro sufrimiento. Podés estar resentido igual con Me la siento persona. me sienten estafado Claro. espiritualmente, eso es lo más. Sí, porque bajo el nombre de Dios te han robado. Exactamente. Dos cosas. Doctor, No, Bajo bajo el el nombre nombre. de Dios se cometieron muchas, atrocidades. sí, muchas atrocidades a lo largo de la historia. Esto pasa a ser a veces un anacronismo, ¿no? Uno piensa cuando se dijo esto de no ingresará sangre en tu cuerpo y lo quiere pasar hoy en día y dice, es una locura, esto quizá lo dijeron, y si uno interpreta la Biblia, no sé, a lo mejor no metas sangre en tu cuerpo, no comas la morcilla que se preparaba en aquel entonces con algún animal, y de ahí esto degenera en no te van a transfundir sangre, como decía Vero, en aquella época no se transfundía sangre. No. Entonces quizás hoy la posibilidad de transfundirle sangre a este chico que está en coma con un grado de anemia importante, los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno. Por lo que dice él, era más una creencia en no tomar la sangre de El los apóstol judíos que Pablo, venían del otro lado y, digamos, no tenían que ver con la creencia de ellos. Me parece que venían por ahí. el apóstol Pablo, ya que los testigos de Jehová se rigen por la Biblia, a los corintios y a los filipenses y a los griegos en Atenas, les dejó comer sangre. Si buscan 1 Corintios 8, 9, 10, 1 Corintios 10, 25, 27, comían todo lo que había en las carnicerías de Grecia. Y en Grecia, yo soy profesor de historia, en Grecia era común Sí, vender pero es una carne sagrada. deformación de lo histórico adaptándolo a una necesidad Claro. y para Y cuando justificar cosas sacrificadas hay, Pero al día de hoy hay una persona iban a que fiestas paganas. pero el día de hoy hay una persona que Jessica. tiene firmado como adulto, Sí. como es el caso de Albarracín, de que no le Claro, es transfundan una sangre decisión. cuando es una decisión de riesgo de vida. Jessica, y me imagino que también se habrá despertado toda esta curiosidad al ser mamá, ¿no? Porque si, bueno, yo quiero transmitirle Claro. a mi hijo estas creencias. Ese es el punto en realidad, porque si el día de mañana yo tengo a mi hijo que va a necesitar un trasplante o una donación de órganos o va a necesitar una transfusión de sangre, realmente no lo voy a ¿Te han pensar. estafado a vos económicamente? Realmente ¿O tu creo que familia? la estafa más grande es a nivel emocional, porque uno viene de creer algo toda su vida y chocarte con la realidad de que esto no fue verdad, de que te están manipulando, de la culpa. Creo que esa es la estafa más grande. Pero lo que se esconde detrás de cualquier secta, incluidos los Sí. testigos de Jehová, es el dinero. De las 100 empresas más ricas del mundo, la sociedad Watchtower es la número 14. Así que nos podemos imaginar el nivel de dinero que ¿Podés mencionar lleva. rápidamente sin explicar Sí, mucho sí. y después nos detenemos Los donde otros nos puntos parezca, que vos decías que los otros 5 razones para, ¿cómo eran? Para detectar Sí, una la secta? segunda razón, que la primera fue que la doctrina es la realidad, Sí. la segunda que es una realidad polarizada, o somos buenos o malos, la tercera es que necesitan que la persona que ingrese tenga una nueva personalidad, o sea, que deje- igual deje- al resto. Hay que hacerlo de nuevo. No hay lugar para el Claro. pensamiento Se propio. tiene que- Y una más? cuarta razón es una élite. Todos los que ingresan les hacen creer que son parte de una élite que va a salvar al mundo o que va a llevar a la humanidad a buen elegidos. puerto, los Claro. elegidos. Eso es bueno porque mucha gente, eso es bueno para ellos, como mucha gente frustrada, vulnerable, entra en un lugar y se Exactamente. siente parte Tal de, cual. se siente importante en la vida porque siente que formó Y, un claro, grupo. la Otra feliz- cosa, sí. ¿por qué decimos que es una secta? Porque un líder sectario te pide sumisión hasta el punto de dar la vida, Tal ¿no es cual. cierto? Esta organización sectaria, ¿qué nos está pidiendo con esto? ¿No es cierto? Está al Que revés, entreguemos amor, nuestra dale vida. vuelta, está al revés. Esto es lo que supuestamente creo que llevó Pablo Albarracín en el bolsillo, ¿no? La abogada dice que no, ¿no? Su abogada, No administrar sangre. donde firman bajo un escribano y 2 testigos de negarse
a transfundirse sangre. Perdón. Con esto firman su sentencia de muerte. No, firman que si ellos hacen algo en contra de eso, o sea, si reciben sangre, quedan excluidos automáticamente de este grupo. O sea, ¿qué Claro. grupo te hace firmar? Para que Claro. pertenezcas a él, un papel donde dice que si vos no cumplís con lo que yo te digo, automáticamente te fuiste del grupo y no perteneces más. Exactamente. Y Varios eso, grupos, lamentablemente. claro, y Claro, pero- exactamente eso incluye un castigo muy grande para la persona que pertenece al grupo, Claro. porque no tan solo son expulsados de la organización, sino que además sus amigos y sus familiares, a las personas que son expulsadas, no deben saludarlas ni hablarles, así que es un triple Sí, castigo. ¿dónde queda el amor, no? Los Exactamente. vínculos se pierden la misma. Aparte, Se cuando pierden vos los sos vínculos de toda la captado, vida. te hacen separar, dicen que Sí. unen familias. No es así. No digo el amor tenés de que este Dios todopoderoso que nos Claro, el ama y amor nos que- quiere No, por este es un igual Dios a todos. caprichoso, exigente y Claro. hasta pide tu vida. Así que es Muchísimas intolerable. gracias. Gracias, por haber Orlando. venido. No, por Y favor, gracias, gracias a Jessica. ustedes. Gracias, doctor. De nada. A doctor Mini también. Tengo Entonces, vemos cómo ven la misma historia reflejada, ¿verdad? ¿Por qué estos jóvenes se fueron? ¿Por qué dejaron? Dice, estafados por la mentira, estafados por haber encontrado ellos la verdad y hicieron sus propias investigaciones. El joven estafado económicamente, que se lo creó a pie juntillas. ¿Por qué razón? Por muchos casos de los que me enteré, dinero confiando, como dijo el periodista, captó muy bien la idea, uno entra en estado de vulnerabilidad y al estar allí se hace lograr un sentimiento de importancia, de persona importante, de persona superior a los demás, y viene y confía. Como estamos entre personas superiores a los demás, nosotros confiamos a pie juntillas en otra persona que es superior a los demás, y ahí se comete la estafa impune, como les mencioné del caso de la joven que le vendió el carro a la otra hermana de congregación, donde el carro y el dinero desaparecieron. Entonces, señor Jesús Mantilla y el otro señor Ramón Chico, porque no le puso tilde, no sé cómo se va a pronunciar Ramón, si le hubiera puesto tilde en la O, y Ramón, porque no se la puso, Ramón Chico. Yo le he dicho mentira aquí, yo estoy promoviendo odio. No, estoy exponiendo las prácticas de esa congregación, de esa religión, de esa corporación, de sus líderes. ¿Cometen asesinatos? Sí, cometen. Porque ¿cómo es posible que el niño en estado de coma, que es incapaz de decidir, le prohíban la transfusión de sangre, y un grupito de ancianos que no tienen poder de decisión sobre un niño cuya decisión la tiene su padre y encima la tiene el Estado? Porque en esos casos las leyes de los gobiernos dicen que si un menor de edad está en estado de coma en un hospital y no puede decidir por sí mismo, aún puedan decidir sus padres, los médicos tienen la obligación de salvarle la vida. Y si esa salvación de vida está involucrada, relacionada con transfundirse la sangre, el médico debe transfundirle la sangre. Y estos ancianos se comportan de una manera abusiva, violando las leyes, creyéndose superiores en su mundillo de superioridad y de poder. Entonces, a eso es que llegan a los hospitales. Pero si alguien cae en las adicciones, no le dan una mano amiga para ayudarlo a superar las adicciones. Ahí lo dejan en el lodo.
Y si muere, y porque lo expulsaron debido a que recayó, si muere, ¿sabe lo que sucede? Ni sus propios familiares tienen derecho a ir a los funerales. ¿Ese es su amor? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven? Por eso, con mi conjuro de la piedra fuerte, de la verdad indestructible, blanca, sin manchas, continuaré diciendo la verdad. Así lo juro con esta piedra. Por eso la palabra conjuro. Juro con algún objeto que me represente algo. Y hasta aquí el programa bochornoso de hoy y a la vez alegre por otra persona más que ha tenido el valor de enfrentarse a la poderosa organización. ¿Vieron lo que dijeron los reporteros argentinos? Reconociendo en esa época que eran una organización poderosa, una fortuna en esa época. Hoy ocupa el 7º lugar. Hasta la vista, Tepanachetcalpa, hasta volvernos a encontrar con la piedra blanca de la verdad inquebrantable. Adiós.